¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Disculpen el... Perdón. Ya, perdón un ratito. Ya, perdonen el retraso. Bueno, vamos a empezar rápidamente con el tema asignado. Denme un minuto, por favor, que cargue la presentación, que lo ponga en modo presentación. Ya, a ver, el tema, como ya saben, es el cuarto pleno casatorio, ¿sí? Así que vamos a ver los precedentes que se han fijado en esta sentencia. Bien, a ver, esta sentencia es interesante porque no, digamos, no solamente se ha preocupado por establecer, por resolver, digamos, los casos más conflictivos de posesión precaria, que son 6, que lo vamos a ver ahora a detalle, sino que además ha definido claramente quién es precario, quién puede demandar por posesión precaria, y en qué casos es que una persona puede ser desalojada por precario, ¿no? A ver, primero, acá lo interesante en este primer punto que están viendo es que la Corte se preocupa por establecer que para tener la calidad de precario, no necesariamente, o mejor dicho, para evitar ser calificado como precario, no necesariamente el demandado tiene que tener un documento, ¿no? Sino que puede probar que tiene un título acreditando la existencia de un acto jurídico a su favor que le otorga algún derecho a ejercer la posesión del bien. Porque ese acto jurídico que lo autoriza a estar en el bien, como digo, no necesariamente tendría que estar reflejado en un documento. Un acto jurídico, un contrato, puede acreditarse su celebración mediante cualquier otro tipo de soporte, como podría ser un video, un audio o algo por el estilo. De hecho, hay un caso famoso de una persona que fue demandada por posesión precaria y esta persona alegaba, rechazaba que fuese un precario porque decía que tenía la calidad de comprador del bien. Él había comprado el bien y por ende era propietario del bien. Entonces no podía ser desalojado por precario. Y cuando la corte le pidió que exhiba su título, esta señora, que era la demandada, si bien no tenía un documento, sí tenía una grabación, un audio, en donde la persona que la estaba demandando por desalojo conversaba con ella y del audio de la transcripción se daba a entender que esta persona que ahora le estaba demandando por desalojo, previamente le había vendido el bien. Había habido un contrato de compra-venta entre ellos. Y además, la demandada, la que había comprado el bien, tenía una constancia de haberle transferido dinero a esta señora, la demandante. Entonces, con el audio y con la transferencia bancaria, la demandada probó que en efecto había celebrado un contrato de compra-venta con la persona que ahora le quería votar. Entonces, resultaba que no es que la demandante era la propietaria, sino que todo lo contrario, la demandada por desalojo era quien al haber comprado el bien se había convertido en propietario y la demandante había perdido el dominio, con lo cual la demandante no tenía ninguna razón para votar a la demandada, porque, repito, esta demandada ya se había convertido en propietaria gracias a esta compraventa. Lo interesante, como pueden ver, es que la demandada acreditó tener un acto jurídico a su favor, pese a que no tenía un documento. Entonces, la Corte deja claramente establecido que aún sin que tengas un documento a tu favor, tú puedes probar que tienes derecho a ejercer la posesión en tanto acredites que existe un acto jurídico a tu favor, ¿no? Que no necesariamente, reitero, tiene que estar soportado en un documento. Y además de esto, es importante tener en cuenta que también, vuelvo acá, perdón, incluso personas que no tengan actos jurídicos a su favor pueden evitar ser desalojados. Porque en el desarrollo de la sentencia, esto que ven acá ustedes es la parte resolutiva, ¿no? Lo que se establece como precedente. Pero en los considerandos, la Corte también estableció que el derecho que una persona tiene sobre un bien, a ejercer la posesión de un bien, podría
provenir ni siquiera de un acto jurídico, podría provenir de la propia ley. Un buen ejemplo es, por ejemplo, es la prescripción adquisitiva. Una persona que ingresó como invasor de un bien y ha consumado 10 años de posesión, se vuelve propietario. Y el derecho que lo legitima estar en el bien es el derecho a propiedad. Y ese derecho a propiedad lo ha ganado no gracias a un acto jurídico, porque aquí no ha habido una compraventa, sino gracias a un hecho jurídico, como es la prescripción adquisitiva. Entonces la Corte dice, el derecho a ejercer la posesión puede provenir también de un hecho jurídico, que no necesariamente es un contrato. Entonces, los demandados por desalojo, para evitar ser lanzados, bien podrán acreditar su derecho a ejercer la posesión con un documento, que sería lo ideal, un arrendamiento, un usufructo, una compraventa, o con un acto jurídico que no esté soportado en un documento, como fue el caso de la señora que acreditó su condición de compradora pese a que no tenía un papel firmado, o con un hecho jurídico como sería, por ejemplo, la prescripción adquisitiva de dominio o como sería un derecho de retención, ¿no? Bien, la Corte también establece quiénes podían demandar el desalojo, ¿no? A diferencia de la acción reivindicatoria, que solamente la puede plantear el propietario, la demanda de desalojo la puede plantear cualquier persona que tenga derecho a ejercer la posesión de un bien, ¿no? Y, y este derecho a ejercer la posesión, no sé si me ayudan, por favor, apagando el audio, este derecho a ejercer la posesión del bien no solamente la tiene el propietario, un usufructuario, quien lo invaden, también podría demandar por desalojo, un arrendatario a quien lo invaden, también podría demandar por desalojo, el titular de un derecho a habitación o de uso, también podría demandar por desalojo. Estas personas, pese a no ser propietarios, tienen derecho a ejercer la posesión, porque el arrendamiento otorga un derecho de uso personal sobre el bien, el usufructo también, el comodato también, el derecho a uso también. Entonces, todas estas personas, si son víctimas de una invasión, por ejemplo, no tienen que hablar con el propietario para que sea el propietario quien demande el desalojo, sino que directamente estas personas, arrendatarios, comodatarios, usuarios, habitantes, usufructuarios, perfectamente pueden plantear demanda de desalojo contra la persona que esté entorpeciendo el uso del bien, ¿no? Este es otro tema importante, porque en algún momento se generó la discusión a nivel doctrinario de que solamente podía demandar desalojo el que tenía la calidad de poseedor mediato. Y en verdad eso no es así, ¿no? La legitimidad para demandar desalojo es bastante amplia. Distinto fuese el caso si es que el arrendatario o el usufructuario pretendiesen plantear acción reivindicatoria. Ahí sí ellos no pueden, pues ellos, al no ser propietarios, están vetados, están proscritos de plantear una acción reivindicatoria. Recuerden ustedes que la acción reivindicatoria es solamente para el propietario, ¿no? Mientras que el desalojo, repito, es una demanda con una legitimidad mucho más amplia que excede al propietario, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos acá? Bueno, ahora sí, ya habiendo definido, por un lado, qué debe hacer un demandado por desalojo para evitar ser lanzado, y por el otro lado, habiendo establecido quiénes tienen legitimidad para demandar el desalojo, entremos ya a los 6 casos que la Corte ha resuelto, ¿no? Porque eran casos, estos que ven acá, ¿no? En donde había cierto debate respecto de si procedía o no el desalojo o cómo debía ser resuelto el desalojo, ¿no? Estos son los 6 supuestos conflictivos que ya la Corte en este pleno estableció de manera categórica cómo es que deben ser resueltos. Vamos a ver cada uno de ellos a continuación. El primer supuesto es el del propietario que demanda por desalojo al invasor. El invasor se defiende mostrando o exhibiendo un título que puede ser calificado como nulo, ¿no? Porque muchos de estos casos se daban, ¿no? El invasor se iba a Zángaro, fabricaba cualquier tipo de documento que diera la impresión de que le daba un derecho de usar el bien, un arrendamiento falsificado, un usufructo, una compraventa falsa. Y cuando el demandante decía, señor juez, ese documento que está exhibiendo el demandado es nulo, usted no lo tome en cuenta para su defensa porque al ser nulo no produce efectos legales. Algunos jueces decían, no puedo analizar la nulidad del documento que está exhibiendo el demandado porque este es un proceso de desalojo. Y al ser un proceso de desalojo no corresponde analizar temas de nulidad, simplemente hay que ver si tiene un derecho a ejercer o no la posesión. El desalojo es para el precario es el que no tiene nada.
Entonces, si el demandado está exhibiendo un título es porque sí tiene algo. Entonces, si se le quiere votar, ya no, la demanda ya no puede ser un desalojo, tendría que ser una demanda de acción reivindicatoria, y en esa acción reivindicatoria, al ser la acción reivindicatoria una demanda que se plantea en la vía de conocimiento, ahí sí es posible analizar la nulidad del título del demandado. En un desalojo eso no es posible. Entonces, ese era un criterio que muchos jueces manejaban, ¿no? Como el desalojo se transmite en la vía sumarísima, ellos veían eran renuentes, ¿no?, a entrar a analizar dentro del desalojo la validez o nulidad del título que exhibía este demandado, ¿no? Entonces, eso claramente pues había convertido al desalojo en una demanda inútil, porque cualquier demanda de desalojo, el demandado automáticamente se inventaba un documento, fabricaba cualquier documento, lo mostraba, y al mostrar el documento ya dejaba de ser precario, porque precario, repito, era el que no tiene título, y él sí tiene un título. Nulo lo que quieran, pero tiene un título. Con lo cual, la forma de votarlo es con una acción reivindicatoria. Entonces ya el desalojo no sería para nada. La Corte fue consciente de eso y dijo, no, pues eso no puede ocurrir porque si no el desalojo en efecto dejó de servir. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Dentro del desalojo sí es posible que el juez analice la validez del título del demandado. El juez tiene, para que ese título que exhibe el demandado, para que ese título lo proteja, tiene que ser un título válido. Si el juez se percata que ese título adolece de nulidad, debe como que no existiera, debe no tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora, el juez dentro del desalojo, por la limitación del tipo de pruebas que se pueden aportar al desalojo, el juez no puede analizar cualquier nulidad en el título del demandado, tiene que ser una nulidad que pueda ser vista en un desalojo. ¿Y qué nulidad puede ser vista en un desalojo? Debido a la limitación probatoria, tendría que ser una nulidad evidente, una nulidad manifiesta, una nulidad que no requiera mayor acreditación, una nulidad que se desprenda del propio título que muestra el demandado. ¿Cuál sería un ejemplo de una nulidad que se desprende de manera evidente del título y que no hay que recurrir a mayor, pues, indagación probatoria? Imaginen ustedes que yo, propietario, demando un precario, un invasor por precario, y él muestra una compra-venta que supuestamente yo le he firmado hace un año, no lo sé. Y resulta que en ese contrato que él exhibe, en la parte final, no está mi firma como supuesto vendedor. Entonces, ese contrato, pues, al no tener mi firma, claramente no genera ningún efecto legal. A ese contrato le falta la manifestación de voluntad del supuesto vendedor. Entonces, ese contrato es evidentemente nulo, no está completo. Entonces, ese tipo de nulidades pueden ser vistas por el juez en el proceso de desalojo, ¿no? Otro ejemplo sería aquel en el cual, imaginen ustedes una donación, por ejemplo, ¿de acuerdo? En donde yo exhibo, yo demando al invasor y este invasor saca un contrato de donación que yo firme a su favor. En este caso, imaginen ustedes que el documento sí tiene mi firma, ¿de acuerdo? Pero es una donación en un documento privado, en un documento en Word impreso. Ustedes saben que la donación de inmuebles, para que sea válida, tiene que estar en escritura pública. Una donación en documento privado, por más que tenga la firma del propietario donante, no sirve para nada. Entonces, ¿qué necesita el juez para darse cuenta que ese documento que está exhibiendo, ese documento de donación que está exhibiendo el demandado es nulo? Simplemente requiere mirarlo 2 segundos, porque en 2 segundos uno se da cuenta que eso no es una escritura pública. Es muy fácil diferenciar un documento privado, una minuta, de una escritura pública. Entonces, nuevamente, si ese fuese el título que exhibe el demandado, suficiente. Ese título es evidentemente nulo, y el juez es como que no existiera, y por ende es tanto un precario, y por ende debe ordenar el desalojo. Otro tipo de nulidad evidente, manifiesta. Imaginen ustedes que yo demando por precario al invasor y el invasor saca un contrato de compra-venta firmado ya no por mí, sino por mi papá, que fue el propietario hasta hace unos años, hasta antes de que él se muera. Mi papá era el dueño, él falleció, yo heredé la condición de propietario y me encuentro un invasor en la casa. Y lo demando y él exhibe un contrato supuestamente firmado por mi papá cuando mi papá era el dueño todavía. Pero ¿qué ocurre?
que ese contrato fue firmado supuestamente por mi papá el 2019, pero yo tengo un acta de defunción de mi papá donde consta que mi papá falleció, por poner un ejemplo, el 2015. Entonces, el juez, mirando el contrato que lleva como fecha de firma de mi papá, supuestamente, el 2019, y viendo que mi papá, mirando el otro documento, el acta, donde consta que mi papá falleció el 2015, es evidente pues que la firma puesta en el 2019 es falsificada, porque si mi papá falleció en el 2015 y hay constancia de eso, es imposible que haya firmado un contrato del 2019. Entonces, nuevamente hay una falta de manifestación de voluntad del supuesto vendedor. Entonces, nuevamente, es una nulidad que se desprende del propio documento o en todo caso, en este ejemplo que les pongo, se desprende comparando el documento que exhibe el demandado con otro documento que yo estoy anexando al proceso. Entonces, esas son las nulidades evidentes, las nulidades manifiestas, que sí pueden ser vistas en un proceso de desalojo y que el juez puede tomar en consideración para decirle al demandado, señor demandado, su contrato no sirve para nada, su acto jurídico no genera ningún efecto legal, usted es un precario, así que ordene el lanzamiento. ¿Qué nulidades no se pueden ver en un desalojo? Aquellas que no sean evidentes. ¿Cómo cuáles? Imaginen ustedes que yo demando al invasor o al supuesto invasor y él saca un contrato diciendo, señor juez, yo poseo el bien en calidad de inquilino, arrendatario, usufructuario o comprador del bien. Y yo le he firmado ese contrato. Yo le digo al juez, señor juez, en efecto, yo firmé ese contrato, sí, es verdad, pero lo firmé porque el, el que está poseyendo el bien me coaccionó o me engañó. O sea, si un contrato, si un acto jurídico celebrado bajo un vicio de la voluntad. Lo firmé porque fui coaccionado, porque fui violentado, porque fui intimidado, porque fui engañado. Ya. Ese vicio de la voluntad, esa supuesta coacción contra mi persona que me llevó a firmar el contrato o ese engaño, no se desprenden del propio documento. Requieren una situación eh, mayor, o sea, requieren un mayor ámbito probatorio. No es fácil probar una coacción o una amenaza, ¿no? O una intimidación o una inducción al error. Entonces, ese tipo de argumento que yo esbozo contra el título del demandado, ¿no? Es mucho más difícil ser acreditado dentro de un desalojo. Ese tipo de invalidez no puede ser vista por el juez en un desalojo. Si yo quiero cuestionar ese acto jurídico, yo tendré que plantear la correspondiente demanda de anulación de acto jurídico y accesoriamente deberé pedir pues la restitución de la posesión. Otro ejemplo de una nulidad que no sea manifiesta y que no puede ser vista en el desalojo sería, por ejemplo, aquella en donde yo sostengo que el contrato que tiene a su favor el demandado y que yo le he otorgado, nuevamente puede ser un arrendamiento, una compraventa, un usufructo. En efecto, yo reconozco que he firmado ese contrato, yo reconozco que no he sido inducido a error, ni me han violentado, ni nada, yo lo he firmado voluntariamente, pero es un contrato simulado. El, el demandado y yo sabíamos que ese contrato no iba a producir efectos, simplemente lo celebramos por X razones. Imaginen ustedes que es una compraventa y yo la firmé a favor del demandado, eh, para poner la casa a su nombre y que la zona no me embargue, porque yo tenía deudas con el fisco, con un banco. Pero el comprador, el supuesto comprador, sabía en todo momento que era una compraventa simulada. Nuevamente, ¿la simulación es de fácil probanza? La respuesta es que no. Salvo que yo tenga, ¿no?, lo que se llama el contradocumento, ¿no? El contradocumento es un documento que se firma en paralelo con un contrato simulado, y en ese contradocumento las partes declaran el contrato que han celebrado en simultáneo a la vez es un contrato simulado y no produce ningún efecto, ¿no? En ese contradocumento se deja constancia que la compra-venta que hemos firmado ha sido hecha por conveniencia, no genera ningún efecto legal, el comprador sabe que no me ha pagado ningún precio, sabe que no ha adquirido ninguna propiedad y sabe que el bien sigue siendo mío. Entonces, si yo tuviese ese contradocumento, eso sí probaría de manera evidente que el contrato de compra-venta con el que se defiende el demandado es manifiestamente nulo. Ese contraargumento es la prueba idónea para acreditar una simulación. Ahí sí estaríamos ante una simulación evidente, ante una nulidad evidente, ¿no? Porque ese contraargumento deja constancia que el contrato con el cual se está defendiendo el demandado en verdad es nulo. El problema es que si yo no tengo el contraargumento, si no tengo el contraargumento,
la simulación se prueba mediante indicios, ¿no? Eh, no hay constancia del pago del precio, el supuesto comprador no tenía forma de pagar el precio porque no tiene los fondos necesarios, y una serie de circunstancias, ¿no? Que no se pueden probar en un desalojo. Entonces, ante una simulación, eso difícilmente es un caso de nulidad manifiesta y por ende no podría ser vista dentro del desalojo. Reitero, salvo que tenga el contradocumento, ¿no? Entonces, ese fue el precedente, que en un desalojo sí el juez puede analizar la nulidad del título del demandado. Si considera que es una nulidad manifiesta, es como que no tuviera título y ordena su lanzamiento. Ahora, este fue el precedente original, ¿no? La Corte en este cuarto pleno dijo que si el juez se da cuenta que el título que exhibe el demandado es manifiestamente nulo, no lo puede declarar en la sentencia, no puede declarar nulo el contrato, porque estaría fallando extra petita, porque estamos ante un proceso de desalojo. Si es un desalojo, no corresponde declarar nulo ningún contrato. El juez simplemente, a nivel cognitivo, considerará que el contrato es nulo, lo tendré en cuenta para ordenar el lanzamiento, pero no puede declarar en la parte resolutiva nulo el contrato de compraventa. Eso fue lo que dijo la Corte en este pleno. Pero luego ha habido un noveno pleno casatorio que ha modificado este precedente, lo ha corregido y ha dicho, no, si el juez, aquí está el cambio, ¿no? Si en el proceso sumarísimo, ¿no? El juez se percata que el título que esté utilizando el demandado para defenderse del desalojo es manifiestamente nulo, el juez no solamente tiene que ordenar el lanzamiento, o sea, no solamente debe declarar fundada la demanda de desalojo, sino que además en la parte resolutiva debe declarar nulo ese acto jurídico. Y eso no va a ser considerado como un fallo extra petita. Atención con eso. Entonces, si ustedes asesoran, digamos, al demandado y el juez en la sentencia declara nulo su título, no vayan a apelar, en la apelación no vayan por el argumento de que es un fallo extrapetita porque siendo un desalojo el juez no podía declarar nulo el contrato. No, ya hay un precedente que dice que el juez sí puede declarar nulo el contrato en un proceso sumarísimo. Pero, ojo, esta nulidad puede ser declarada, como ya lo dije, número uno, siempre y cuando sea una nulidad manifiesta, una nulidad evidente. ¿Y qué es una nulidad manifiesta o evidente? Aquella nulidad que se desprende del propio título que exhibe el demandado o de contrastar ese título con otro documento que se haya presentado al proceso. Ese es el requisito número uno para que el juez pueda declarar nulo el contrato en un desalojo. Y hay un segundo requisito, que es el siguiente. Ojo, este detalle de que cosa es un título manifiestamente nulo, este cambio que se ha producido en el precedente y esto que les voy a señalar a continuación, estos requisitos, digamos, no han sido desarrollados en el cuarto pleno. El cuarto pleno simplemente dijo que el juez sí podía analizar nulidades manifiestas dentro del desalojo. El cambio ha venido en el noveno pleno casatorio. En el noveno pleno casatorio, la Corte ha definido qué es una nulidad manifiesta, ha establecido que en un desalojo sí se puede declarar nulo el contrato y ha establecido, además, ojo, además ha establecido que para que el juez pueda declarar nulo el contrato, primero tiene que haber sometido a debate ese tema. O sea, el juez, si durante el desalojo, durante el proceso, nunca se discutió la nulidad o validez del título del demandado, el juez de frente en su demanda no puede decir, declaro nulo el contrato, porque para hacer eso ha tenido que escuchar a las partes respecto del tema que resuelve. Si el juez, imaginen ustedes, ¿no? Yo demando por desalojo al invasor. El invasor saca su título. Y yo no digo nada sobre su título. Me olvidé, estuve de viaje, no dije nada. Y el juez, de frente en su sentencia, analiza el título del demandado y se da cuenta que es un título evidentemente nulo, manifiestamente nulo. Y resuelve declarando nulo el título del demandado. Eso está mal. El noveno pleno ha dicho que el juez, antes de declarar nulo el título del demandado, tiene que generar un contradictorio sobre esa cuestión. Tiene que poner sobre el tapete, señores, demandante, demandado, yo percibo que hay una nulidad manifiesta en el título del demandado, quiero escuchar qué tienen que decir las partes. Para que de esta manera el demandado, que va a ser el afectado,
pueda argumentar en contra de esa nulidad que el juez está considerando. Porque tal vez para el juez es una nulidad manifiesta y el demandado puede argumentar que no. Número uno, que no es nulo el contrato, o en todo caso, que no es una nulidad manifiesta y que su declaración correspondería a que sea hecha en un proceso de conocimiento. Entonces, para no afectar el derecho de defensa del demandado, el juez tiene que generar este contradictorio. Si ustedes son abogados del demandado y el juez nunca sometió a debate el tema de la nulidad y en la sentencia, de manera sorpresiva, termina declarando nulo el contrato, ustedes ahí sí tienen un muy buen punto para argumentar en su apelación. Reitero, este requisito ha sido establecido en el 9º pleno casatorio, no en el 4º pleno. Es por eso que cuando uno estudia el tema del desalojo, en verdad no debe limitarse a estudiar el 4º pleno, sino que tiene que hacerlo en conjunto con el 9º pleno. Porque este 9º pleno, como les estoy comentando, no solamente ha modificado el precedente del 4º pleno, sino que lo ha complementado, ha dicho qué es un título manifiestamente nulo y cuál es el requisito que debe cumplir el juez antes de declarar nulo el contrato en la parte resolutiva de la sentencia de desalojo. Y hay un tercer punto que también el 9º pleno ha establecido. ¿Qué pasa? Vean ustedes qué pasa si yo demando por desalojo a alguien, el demandado se defiende, muestra su título y nunca se genera debate sobre la validez o nulidad de ese título. Entonces, el juez, en primera instancia, resuelve declarando infundada la demanda de desalojo porque vio que el demandado tenía un título y que era un título válido. Infundar la demanda. Yo apelo, pero mi apelación tampoco pone en cuestionamiento la validez de ese título, simplemente mi apelación va por otro lado. La Sala Superior confirma la sentencia en primera instancia diciendo ese título es válido, perdón, ese título le otorga al demandado derecho a poseer, así que infundada la demanda. Yo planteo casación y en casación la Corte Suprema se percata ese título que ha exhibido el demandado y que le ha servido para que la demanda sea desestimada, la Corte dice, un momento, ese título del demandado tiene un problema de validez. Solamente que el demandante no cuestionó la validez del título y el juez no se dio cuenta de esa nulidad manifiesta y la Sala Superior tampoco se dio cuenta. ¿Qué hace la Corte en ese caso? La Corte tiene, como el tema no fue discutido, tiene que cruzarse de brazos y simplemente resolver y desestimar la demanda o tiene que tomar cartas en el asunto. El 9º pleno ha dicho que la Corte tiene que tomar cartas en el asunto. No puede permitir que con un título manifiestamente nulo el demandado obtenga éxito en su defensa. Entonces, ¿qué tiene que hacer la Corte? Tiene que anular todo lo actuado, devolver el expediente a primera instancia y decirle, oiga, señor juez, usted se le ha pasado un tema de nulidad. Usted someta a debate el tema, genere contradictorio sobre el tema, escucha a las partes y resuelva sobre esta nulidad que usted se le ha pasado. Eso también lo ha dicho él, aquí está, ¿no? Un poco lo que les decía, dice. Vean ustedes que la Corte de Casación, vean lo que está resaltado, ¿no? Puede advertir una nulidad manifieste aun cuando las instancias de mérito no la hayan advertido en su oportunidad. Incluso si yo como demandante no lo planteé en la casación, igual la Corte puede darse cuenta de eso. Vean, o sea, se le da un poder importante a la Corte. Si el tema de la nulidad manifiesta no fue advertido por el demandante, ni en su apelación, ni en su casación, y no fue advertida por el juez ni por la Corte Superior, igual la Corte Suprema puede advertir el tema, pero, ojo, no es que la Corte va a declarar nulo el contrato del demandado, no puede hacer eso, porque reitero, tiene que haber contradictorio primero. Es por eso que la Corte anula todo, devuelve el expediente a primera instancia y le dice al juez, señor juez, genere un debate sobre esto y en función de eso resuelve. ¿Sí? Bueno, entonces vean cómo este primer supuesto, propietario versus este supuesto 1, que es el que propietario versus poseedor con título nulo, es el que más debate ha generado, más cambios ha generado y donde hay mayor desarrollo, ¿no? Bueno, vamos ahora al supuesto 2. Ya no es un propietario contra un invasor que fabrica un título para defenderse, sino que
es un propietario contra alguien que originalmente fue invasor, pero la demanda de desalojo llega un poco tarde. Llega cuando este invasor ya no es más invasor. ¿Por qué? Porque ya consumó el plazo prescriptorio. Aquel problema, ¿cuándo se presentaba? Noten ustedes que si este prescribiente, ¿no?, ya hubiese tramitado su demanda de prescripción y ya hubiese obtenido una sentencia que lo reconozca como propietario, en verdad no habría ningún problema, porque ya con una sentencia, cuando ese prescribiente recibe la demanda de desalojo, simplemente, señor juez, yo ya soy propietario, aquí está mi sentencia que me reconoce propietario por prescripción y asunto terminado. Ya no habría ningún problema. Ese escenario es poco probable, eso rara vez se da. Y el problema se ocurre porque este prescribiente que ya tiene el tiempo necesario para convertirse en dueño, nunca tramitó su demanda de prescripción. Entonces, la gran duda es, o la gran duda era, ¿no?, antes del cuarto pleno, ¿puede el prescribiente defenderse en el desalojo invocando su condición de prescribiente pese a que no tiene sentencia? El juez del desalojo puede resolver el pedido de prescripción que está planteando este demandado, porque claro, yo, propietario inscrito incluso, demando al invasor o a quien yo considero invasor, y él se va a defender diciendo, señor juez, yo ya no soy un invasor, soy un prescribiente, solo que no tengo sentencia. Entonces, lo primero que hay que recordar es que este prescribiente no puede reconvenir prescripción, o sea, no puede contrademandar pidiendo al juez del desalojo que lo declare prescribiente, porque en un desalojo no es posible la reconvención. Un desalojo, como se tramita en la vía sumarísima, hay limitación en cuanto al tipo de prueba que se puede aportar, solamente prueba documental, hay limitación en cuanto a la cantidad de audiencias, hay una sola audiencia, y hay limitación en cuanto a la reconvención, no cabe reconvención. Entonces, estando claro eso, la pregunta es, ¿puede en todo caso el prescribiente plantear su argumento, su prescripción como contestación de la demanda? Ese era el tema. Ante el cuarto pleno, muchos jueces decían no, porque la prescripción se tramite en la vía abreviada. ¿Cómo en un desalojo se va a analizar una prescripción adquisitiva que va por otra vía? El desalojo es sumarísimo, la prescripción es abreviado, no son vías iguales, así que cualquier argumento de este tipo no debe ser tomado en cuenta, hay que ordenar el lanzamiento del prescribiente y ya si él quiere, él deberá demandar en la vía correspondiente su demanda de prescripción, ¿no?, pretensión de prescripción, y accesoriamente deberá pedir que se le devuelva el bien. Esa era la posición de muchos jueces, ¿no? El cuarto pleno dijo, no, no hay que hacer eso. El poseedor demandado que se considere que ha consumado la prescripción, él debe fundamentarlo ante el juez del desalojo. Y debe generar en el juez del desalojo, si quiere evitar que lo voten, ¿no?, debe generarle convicción de que en efecto ha consumado su prescripción. Y claro, ojo que es interesante, aquí está lo que les comento, ¿no? No va a bastar que este demandado diga, señor juez, soy prescribiente y no me vote, ¿no? Tiene que probar su condición de prescribiente. Tiene que acreditar que en efecto ha consumado 10 años de posesión pública, pacífica, continua y como propietario. Ahora, ¿cómo podría acreditar eso? De muchas maneras. Imaginen ustedes que son jueces y el demandado tiene un file muy bien armado, pagando predial, pagando luz, agua, cada año de los que ha estado poseyendo el bien, durante por lo menos 10 años. Tiene además fotos de cómo ingresó al bien y cómo el bien ha ido cambiando con el paso de los años. Ha ido cambiando porque él ha estado realizando mejora, ha estado realizando cambios en el bien, ha sembrado, ha construido, cosas que haría un propietario, ¿no? Y además, tiene constancias de posesión emitidas por la municipalidad, ¿no? Y además que el demandante, quien lo quiere votar, no tiene ningún documento en el que conste, por ejemplo, que interrumpió la prescripción. No hay, por ejemplo, como podría ser el caso, una denuncia policial o un acta notarial donde da cuenta de que este demandante en el año 5 votó a la fuerza al prescribiente, lo lanzó extrajudicialmente,
y el prescribiente recuperó la posesión y luego el demandante lo volvió a votar. O sea, ese tipo de actos, de documentos, ¿no? Actas que podrían probar, por ejemplo, que en algún momento el prescribiente perdió la posesión y que podrían generar una afectación de su continuidad, o actas que podrían probar que han habido constantes lanzamientos, recuperaciones, y que acreditarían que no hubo pacificidad. Imaginen que nada de eso existe, porque nunca pasó. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos el caso de un prescribiente que tiene un file perfectamente ordenado, que da cuenta de una posesión constante, continua, como propietario, y por el otro lado, el demandante, por desalojo, no tiene nada que pruebe que afectó la pacificidad del prescribiente ni que afectó su continuidad. Entonces, es un caso en donde claramente queda en evidencia que este demandado por desalojo ha consumado la prescripción. ¿Qué tiene que hacer el juez en ese caso? Tiene que desestimar la demanda de desalojo. Ahora, importante tener en cuenta lo siguiente. El juez no puede declarar en su sentencia propietario por prescripción al demandado. ¿Por qué? Porque ahí sí estaría fallando extra petita. Vean, a diferencia del caso en donde el juez se da cuenta que el demandado tiene un título manifiestamente nulo, ahí sí la Corte ha dicho, el juez, además de declarar fundada la demanda de desalojo, tiene que declarar nulo el contrato. Ahí sí, expresamente se le ha abierto a la posibilidad al juez para que él declare nulo el contrato. La Corte lo ha dicho y bueno, se tiene que hacer así. Pero en el caso de la prescripción, no hay ninguna habilitación para que el juez en el desalojo declare prescribiente al demandado y lo declare propietario. Eso no puede hacer. Simplemente si el juez tiene la convicción de que ese demandado ya ha consumado la prescripción, simplemente desestima la demanda. No lo vota porque es un propietario y punto, pero no lo puede declarar dueño por prescripción. ¿Qué tendrá que hacer el demandado por desalojo si quiere luego tener un título que lo reconozca como propietario? Él tendrá que demandar en la vía correspondiente plantear, perdón, en la vía correspondiente la demanda de prescripción adquisitiva. Y ese mismo file que presentó en el desalojo para probar que era un prescribiente, lo deberá presentar en el proceso de prescripción adquisitiva. Y ahí sí, en ese proceso, podrá obtener su sentencia judicial. Ahora, ¿de qué le valió defenderse en el desalojo? Que por lo menos, pues, no fue lanzado. Por lo menos. O sea, a lo que voy es que mientras este prescribiente litiga, plantea su demanda de prescripción, el tiempo que dure su proceso de prescripción adquisitiva, por lo menos lo va a litigar estando en posesión del bien. Si él no se hubiese defendido correctamente en el desalojo, lo hubieran votado. Y él luego igual puede plantear su demanda de prescripción, pero la va a plantear estando ya fuera del bien. Entonces, acá lo importante es que recordemos que en este caso, la demanda, lo que se resuelve en el proceso de desalojo, no tiene ningún impacto en el posterior proceso de prescripción adquisitiva. Si en el desalojo el juez consideró que el demandado por desalojo era un prescribiente, simplemente no lo vota, pero el prescribiente luego deberá demandar su usucapión. Y si el juez, perdón, consideró que ese demandado por desalojo no era un prescribiente, no tenía derecho a estar en el bien, lo vota. Pero nuevamente, eso no le impide al demandado por desalojo plantear luego su demanda de prescripción. Siempre conserva su derecho de demandar la prescripción, independientemente de cómo haya sido resuelto el desalojo. No tiene nada que ver lo que se resuelve en el desalojo con lo que se resuelva luego en la demanda en el proceso de prescripción adquisitiva. ¿Sí? Bien, denme un minuto, por favor. Ya. Ahora, para cerrar con esto, incluso podría pasar que lo que se resuelve en el desalojo vaya en contra de lo que se termina resolviendo en el proceso de prescripción adquisitiva. Imaginen, voy a poner dos ejemplos, ¿no? Imaginen que yo, propietario, con derecho inscrito, demando a este invasor. Y el invasor se defiende mostrando su file, ¿no? Perfectamente ordenado, con todas las pruebas
que acreditarían de que él es un prescribiente. Y yo recordaba que hace 8 años, cuando este invasor estaba en el bien, yo lo boté del bien. O sea, yo interrumpí su prescripción. Y yo tenía el acta notarial que daba cuenta de eso. Pero en el momento, durante el proceso de desalojo, yo esa acta notarial no la encuentro. Imaginen ustedes. Entonces, el juez, como yo, el demandado ha probado su condición de prescribiente, y yo no he logrado probar que esa prescripción no se consumó, el juez, para él concluye que el demandado sí es un prescribiente y por ende no lo vota, ¿no? Ahora, luego, este prescribiente que se ha quedado en el bien quiere su título formal de propiedad. Y para eso tiene que demandarme por prescripción. Me demanda por prescripción y ahora sí yo ya tengo ese documento que durante el juicio de desalojo no encontraba. Cuando él me demanda por prescripción, yo ya tengo ese documento en mi poder. Y lo presento y con eso acredito que este prescribiente sufrió una interrupción de su plazo. O son actas que prueban que no fue un poseedor pacífico, por ejemplo. Entonces, él no llega al plazo necesario para prescribir. ¿Qué quiere decir eso? Que pese a que él ganó en el desalojo, termina perdiendo en la prescripción adquisitiva. Puede pasar. Y a la inversa, puede ocurrir que yo lo demando por desalojo y este prescribiente sí era un prescribiente consumado, pero el plazo que se le da para contestar la demanda no le alcanza para armar correctamente su file y probar que es un prescribiente. Él mete unas cuantas constancias de posesión, unas cuantas constancias de pago de tributos municipales, pero no logra probar 10 años de posesión, porque no le dio el tiempo. Entonces el juez de desalojo dice, usted, señor demandado, no ha probado prescripción, así que lo lanzo, fuera, y lo vota. Luego este prescribiente, que ya fue lanzado el bien, se pone las pilas, recopila todo su material probatorio, ordena bien bonito su file y presenta su demanda de prescripción. Y ahora sí tiene todo muy bien armado. Y me gana. O sea, él perdió en el desalojo, pero cuando planteó su demanda de prescripción, termina ganando. Entonces, eso prueba de que el desalojo y la prescripción van por cuerdas perfectamente separadas. No porque el demandado en el desalojo gane el desalojo, o sea, evite que lo voten, va a terminar ganando en la prescripción. Y viceversa. No porque el demandado pierde en el desalojo, va a terminar perdiendo en la prescripción. Puede perder en el desalojo y ganar en la prescripción. Y al revés, puede ganar el desalojo y terminar perdiendo en la prescripción. Entonces, eso puede pasar y de hecho ocurre bastante, ¿no? Bien, este es el segundo supuesto conflictivo que la Corte resolvió, ¿no? Vamos ahora al tercer supuesto. Vamos avanzando porque ya, a ver. El tercer supuesto es igual que los anteriores, desalojo frente a un invasor, pero en este caso, el invasor ya no se defiende invocando o mostrando un título nulo, ni tampoco se defiende alegando su condición de prescribiente, sino que ahora su argumento es que ha construido en el bien. Entonces, muchas veces los invasores piensan que porque construyen en un bien ajeno, se hacen propietarios de lo construido. Creen que tienen derecho a poseer lo que han construido. Y había jueces que, de hecho, pensaban eso, ¿no? Como el demandado construido no se le puede lanzar. Entonces, primero hay que determinar si ese demandado, la construcción es o no suya, y eso hay que hacerlo en un proceso de reivindicación, un proceso de accesión. Entonces, muchas veces se terminaba declarando infundable la demanda de desalojo porque se decía que el tema tenía que ser visto en un proceso de reivindicación, en un proceso de accesión. Y en verdad la Corte ha dicho, no, eso no es así, ¿no? El hecho de que el invasor construya en un bien ajeno no le da ningún derecho sobre el edificado, por una razón muy sencilla. Todas las construcciones que se hacen sobre un terreno son parte integrante de ese terreno. Quiere decir que siguen la suerte, siguen el mismo régimen de titularidad que aplica sobre el terreno. Si el terreno es propiedad de A, lo construido sobre el terreno es de propiedad de A. Si el terreno es propiedad de X,
lo construido sobre el terreno es propiedad de X. Así de simple. Entonces, en conclusión, al margen de las construcciones que haya podido realizar el invasor, eso no le da ningún derecho sobre lo construido. Lo que él ha construido sigue siendo de propiedad del dueño del terreno. Y por ende, tiene que ser lanzado. Ahora, si ese invasor, ¿no?, que ha construido considera que su construcción fue hecho de buena fe, lo que puede hacer en todo caso es, una vez que ya lo votaron, él plantear su demanda en la vía de accesión. O sea, él puede demandar y pedir que se le reembolse el valor de lo edificado. Ese es el derecho que tiene la persona que ha construido de buena fe, ¿no? Ahora, claro, difícilmente un invasor va a poder probar que fue de buena fe, porque para decir que tú construiste de buena fe quiere decir que tú tenías razones para pensar que el terreno sobre el que construiste era tuyo. Un invasor no tiene ningún documento, ningún título a partir del cual construir una idea de buena fe. Buena fe podría ser, por ejemplo, si es que yo compré un terreno, ¿no? Ocupé el terreno y construí. Y a los 2 años me entero que la persona que me vendió el terreno no era el dueño. Me engañó. Se mostró ante mí como un propietario, pero no lo era. Me fabricó documentos, me engañó, y resulta que el dueño era X. Y X me ordena que yo me vaya. En ese caso yo podría decir, ok, me voy porque claramente el dueño eres tú y la persona que me vendió el bien no era el dueño, yo no adquirí ningún derecho sobre el bien, pero mi construcción lo hice de buena fe, porque yo creí que el vendedor era realmente el dueño. Yo construyo mi buena fe sobre la base de mi contrato de compraventa. Este es el documento por el cual yo ingresé al bien en función al cual yo pensé que tenía derecho a estar en el bien. Pero un invasor no tiene eso, no tiene nada. El invasor se mete al bien. El invasor difícilmente podría decir, yo me metí al bien porque pensaba que era mío. No, pues eso no tiene sentido. Y tampoco podría decir, yo me metí al bien porque pensaba que no era de nadie, porque todos los bienes tienen a un propietario. O es una persona natural, o es una persona jurídica, o es el Estado finalmente. Entonces, un invasor difícilmente pueda probar buena fe. Es por eso que el invasor pierde en un doble sentido. Cuando se le demanda, el invasor que ha construido, me refiero, pierde en dos aspectos. Primero, cuando se le mande por desalojo, lo van a terminar votando, porque el solo hecho de que haya construido no le va a dar ningún derecho sobre el bien. Y número dos, una vez que ya lo votaron, cuando él plantee su demanda de accesión y pretenda que se le pague por lo construido, tampoco va a tener ningún éxito porque no va a poder probar que ha construido de buena fe. Al quedar en evidencia que construye de mala fe, la norma dice que el que construye de mala fe no tiene derecho absolutamente a que se le reconozca nada del valor de lo edificado. Es más, a él lo pueden demandar para que él asume el costo de la demolición de lo que él construyó. Entonces, un invasor que construye lo hace de mala fe. Al ser de mala fe, número uno, lo votan lo lanzan por desalojo. Número dos, no le reconocen ningún valor de lo que ha construido. Y número tres, lo pueden obligar a que él, bajo su costo, asuma la demolición de eso que él edificó, ¿no? Entonces, este es el tercer precedente que la Corte ha establecido en este cuarto pleno casatorio. Vamos al cuarto supuesto, ¿no? Ya este supuesto 5, este supuesto 4, 5 y 6, que son los que vienen, ya no son demanda de desalojo planteadas contra un precario que nunca tuvo título, sino que son demanda de desalojo contra precarios con título fenecido, o sea, básicamente contra arrendatarios, ¿de acuerdo? Porque, o sea, digamos, recapitulemos, hay dos tipos de precario. El precario sin título, le hace invasor, y el precario con título fenecido. En un 90% de los casos es el arrendatario, un sujeto que entró en posesión del bien con un contrato de arrendamiento vigente, pero por diversas circunstancias ese contrato de arrendamiento ya se vino abajo, ¿no? A ver, ¿cuál es el primer caso de precario con desalojo contra arrendatario? Cuando el bien se vende, ¿no? A ver, ¿qué ocurre? Imaginen ustedes que yo soy propietario de un bien, ¿no? Y se lo alquilo a Pedro. Entonces, la duda era, yo le alquilo el bien a Pedro por 5 años, ¿no? ¿Qué pasa si al año 3 yo decido vender el bien? En principio ustedes saben que yo puedo, como propietario, puedo siempre vender el bien cuando yo lo desee, ¿no?
el hecho de que yo tenga un contrato de arrendamiento vigente no supone ningún impedimento para que yo venda el bien. Siempre tengo el derecho a vender el bien. La gran pregunta era, el nuevo propietario, el comprador del bien, ¿debe respetar ese contrato de arrendamiento? Porque, número uno, tengan en cuenta que él, ese nuevo propietario, no firmó el contrato de arrendamiento. ¿Por qué tendría que respetarlo? Sin embargo, está comprando un bien que está en arrendamiento en ese momento. Es un arrendamiento que está en trámite. Entonces, ahí podría haber un argumento para que sí lo deba respetar. Acá lo cierto es que este caso no era en absoluto conflictivo, porque la ley es muy clara. La ley dice que en este caso, si el arrendamiento estaba inscrito, el comprador debe respetarlo. Así quiera o no quiera, debe respetarlo. Porque él al momento de comprar el bien sabía que había un arrendamiento. Al estar inscrito, se presume, ustedes lo saben, se presume que es de conocimiento público. Entonces, ese comprador no puede argumentar, no puede señalar que desconocía la existencia del arrendamiento, ¿no? Entonces, debe respetarlo. Por el contrario, si el arrendamiento no estaba inscrito, el nuevo comprador puede dejarlo sin efecto cuando él decida. Ojo, no está obligado a dejarlo sin efecto, porque el nuevo propietario, por ahí que le gusta el arrendamiento. ¿Qué tal si la renta que paga el inquilino es muy buena y es un arrendatario puntual? Entonces, el nuevo propietario podría decirle al arrendatario, mira, arrendatario, me acabo de enterar que tú existes porque tú nunca inscribiste tu arrendamiento. Mi intención era comprar y entrar a poseer, pero ahora que te he conocido y he conocido que tienes un arrendamiento vigente, veo que la renta es buena, veo que pagas puntual, así que voy a respetar tu arrendamiento. Es una decisión que puede tomar el nuevo propietario. Ahora, también puede dejar sin efecto el contrato. Ese es un derecho que él tiene. Dejar sin efecto el contrato de arrendamiento, me refiero. Entonces, esto lo dice la ley. Entonces, ya, este caso, la Corte en verdad no era necesario que se pronuncie sobre este supuesto, porque repito, la norma es muy clara. Si el arrendamiento estaba vigente, el nuevo propietario tiene que respetarlo. Si el arrendamiento no estaba, perdón, si el arrendamiento estaba inscrito y se vende el bien, el nuevo propietario debe respetarlo. Si el arrendamiento no estaba inscrito, el nuevo propietario puede optar por respetarlo o por dejarlo sin efecto. Ahora, si lo deja sin efecto, simplemente le avisa al inquilino. Señor inquilino, como su arrendamiento no está inscrito, yo le aviso que el contrato ha terminado y usted retírese. Y ahí se convierte en precario. Y si el inquilino insiste en no irse, lo pueden demandar por desalojo. ¿Sí? Ahora, acá la Corte se equivoca. La Corte ha cometido un error porque acá la Corte lo que ha dicho es, si el arrendamiento no estaba inscrito y el propietario arrendador vende el bien, la sola venta del bien genera que el arrendamiento se venga abajo y por ende genera que el inquilino se vuelva precario. Y eso es mentira, la ley no dice eso. La ley no dice que si el arrendamiento no está inscrito, la sola venta ya mata el arrendamiento. No. Lo que la ley dice, vean la diferencia. Aquí está lo que la Corte ha dicho. Si el arrendamiento no se inscribió, la sola venta convierte en precario al arrendatario. Eso es lo que la Corte ha dicho. Pero vean lo que la ley dice. La ley dice, acá está, si el arrendamiento no se ha inscrito, el adquirente, o sea, el nuevo propietario, puede darlo por concluido. O sea, si él quiere, puede matar ese arrendamiento y ahí recién el inquilino se vuelve precario. Pero repito, si el nuevo propietario quiere, puede decirle, oye, no te vayas, voy a respetar tu arrendamiento, tú sigues siendo inquilino, no eres un precario y adelante. Entonces, ahí, ojo con eso, ¿eh? Ahí no le hagan tanto caso a lo que ha dicho la Corte, háganle caso a lo que la ley dice. Si su cliente es un comprador del bien, no es que porque compró el bien y el arrendamiento no está inscrito, ya murió el arrendamiento. No. Él toma la decisión de si conserva el arrendamiento o si le pone fin. ¿De acuerdo? Muy bien. Este es el supuesto número 4. En verdad, como pueden ver, es el más sencillo. El 5 es el caso de desalojo contra inquilino que generaba más problemas. ¿Cuál es el tema? Tengo un contrato de arrendamiento vigente por un plazo de 2 años, por ejemplo, y el plazo del arrendamiento, los años, vencieron, imaginen ustedes, ayer venció, ¿no? Entonces, la gran pregunta era,
Este arrendatario que yo tengo, ¿no? Cuyo contrato, cuyo plazo de arrendamiento venció ayer. El día de hoy, ¿ya es precario o todavía no es precario? La duda se generaba porque el Código Civil, en un artículo del libro de arrendamiento, decía: al solo vencimiento del plazo del contrato de arrendamiento, el arrendamiento se acaba. Entonces, bajo esa lectura uno diría: ah, como el plazo ya venció ayer, el arrendamiento se acabó. Si el arrendamiento se acabó, ese inquilino ya no es más inquilino, hoy es un precario. Se vuelve precario de manera inmediata. Eso decía un artículo del Código Civil. Cuando vence el plazo del arrendamiento, el arrendamiento se acaba. Pero otro artículo, inmediatamente después, decía, ahí nomás, era seguidito un artículo del otro. El segundo artículo decía: cuando vence el plazo del arrendamiento y no se le ha pedido al inquilino que se vaya, su contrato se entiende continuado. Entonces, total, ¿en qué quedamos? El primer artículo me dice que cuando vence el plazo se acabó el arrendamiento. Y el segundo artículo me dice que, vencido el plazo, si no le pido que se vaya, su contrato permanece vigente. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Acaba inmediatamente y se vuelve precario de manera inmediata o debo pedirle que se vaya? Ahí estaba la duda, ¿no? Pero la Corte ya esto lo aclaró y ha dicho lo siguiente: si venció el plazo del contrato de arrendamiento, ¿de acuerdo? Mientras el arrendador no le pida que se retire, el contrato de arrendamiento continúa abierto, continúa siendo inquilino esa persona. ¿Tiene contrato vencido? Sí, ya venció, pero sigue siendo inquilino porque la ley dice, le da como un periodo de gracia, que siga siendo inquilino. ¿De acuerdo? No es precario todavía. ¿Cuándo se convierte en precario? Cuando el arrendador le pida formalmente la devolución del bien. Cuando el arrendador le diga: oiga, señor inquilino, su contrato ya venció, devuélvame el bien, ahí recién es que esa persona deja de ser inquilino y pasa a ser un poseedor precario. ¿Por qué es importante esto? Porque técnicamente, vamos al ejemplo. Yo soy propietario, alquilé el inmueble por 2 años a la señora X y el contrato de arrendamiento, el plazo venció ayer. Hoy, lunes, no le he pedido todavía que se vaya. Muy bien. ¿Cuál es la situación jurídica de la señora X? La señora X hoy es una poseedora con contrato de arrendamiento vencido, pero todavía no es precaria. Mantiene la condición de arrendataria porque la ley le da ese estatus, pero su contrato ya está vencido, pero no es precaria. Muy bien. Si yo no le pido que se vaya, ¿cuál va a ser el efecto de eso? Seguirá siendo arrendataria. Mientras no le pida que se vaya, ¿la puedo desalojar? Sí, la puedo desalojar. O sea, mejor dicho, ¿la puede mandar por desalojo? Sí, la puede mandar por desalojo. Pero ¿cuál será la causal por la que la demande por desalojo? La causal será desalojo por vencimiento del plazo de su contrato. No es por precario la demanda, porque ella, al no haberle pedido que se vaya, todavía no se ha convertido en precario. Pero sí tiene un contrato vencido. Correcto, el contrato venció ayer. Con lo cual, sin pedirle que se vaya, yo sí podría desalojarla, demandarla por desalojo. Pero la causal a aplicar será desalojo por vencimiento del plazo del contrato. Perfecto. Ya. ¿Y qué pasa si le pido que se vaya? Si le pido que se vaya, una carta notarial, ¿no? Por ejemplo, en ese instante ya la convertí en precaria. Si la señora insiste en quedarse en el bien, ¿la puedes alojar? Sí. Reitero, cuando digo la puedes alojar, no digo que voy y la boto a patadas. Recuerden que en un arrendamiento contra el inquilino o ex inquilino que se niega a irse no cabe defensa por ser extrajudicial y no puedo votarlo a la fuerza. Debo mandarla por desalojo. Entonces, a esa señora a quien ya le pedí que se vaya y que ya la convertí en precaria, si ella insiste en quedarse, la demandaré por desalojo, pero ahora la demanda será desalojo por precaria. Eso es importante.
Entonces, determinen ustedes en qué situación están. Si mi contraparte fue mi inquilino, su contrato ya venció y no le pidió que se vaya, todavía no es precario, pero sí es inquilino con contrato vencido. ¿La puede mandar por desalojo? Sí. ¿Pero cuál será la causal? Desalojo por vencimiento del plazo de su contrato. Supuesto 1. Supuesto 2. Fue mi inquilino. Ya venció su plazo y ya le pedí que se vaya, ya lo convertí en precario. Si insiste en no irse, ¿cuál debe ser mi demanda? Desalojo por precario. Así es simple. Así es simple. ¿De acuerdo? Eso es muy importante tenerlo en consideración. Ahora, y ya cierro con esto. Ha habido un pleno posterior al cuarto pleno, pero no es un pleno casatorio, es un pleno nacional civil, ¿de acuerdo? En donde se estableció lo siguiente. Ojo, voy acá. Si a esta señora, cuyo plazo ya venció, y además ya le pediste que se vaya, ¿sí? Como ya la convertiste en precaria, la demanda de desalojo tiene que ser planteada por posesión precaria. Eso está perfecto, hasta ahí todo bien. El problema es que este pleno ha dicho lo siguiente. Como ya la convertiste en precaria, ya no hay cuantía a tu pretensión de desalojo. Y al no haber cuantía, tu demanda de desalojo tiene que ser planteada ante el juez especializado. Porque esto es lo que dice el Código Penal Civil. Cuando la renta mensual que pagaba el inquilino supera las 50 URPs o cuando no exista cuantía, ¿ante quién va la demanda? Ante el juez especializado. Esto que ha dicho el Pleno Nacional, repito, esto lo he dicho, es un gran problema. ¿Por qué? Porque quiere decir lo siguiente. Imaginen ustedes que la renta que venía pagando esta señora era bajísima, era un cuartito chiquito que yo tenía y la señora pagaba 800 soles. ¿De acuerdo? Entonces, el problema es que, según este Pleno Nacional, si yo ya me hizo su contrato y yo ya le pedí que se vaya, la convertí en precaria. Como ya es precaria, debo plantear mi demanda del juez especializado. ¿Y qué implica eso? Que existe la posibilidad de que esto vaya en apelación y vaya hasta casación en la Corte Suprema. Juez especializado, Corte Superior, Corte Suprema, todo por un inmueble que vale muy poco y por el cual se paga una renta mínima de 800 soles. El problema ha sido este. Yo por eso siempre, y algunos jueces aplican este criterio. Yo siempre he pensado que en este caso, si bien ya la convertí en precaria, eso no quiere decir que no exista cuantía. Existe una cuantía que era la renta que ella venía pagando. Y esa es la renta que debiera ser tomada en consideración para establecer que la demanda debiera ser planteada ante el juez de paz letrado. Es una gran ventaja que la demanda de desalojo empiece ante el juez de paz letrado. ¿Cuál es la ventaja? Que solamente hay apelación. ¿Quién ve la apelación? El juez especializado. Y ya no hay casación. Se acaba todo en 2 instancias. Juez de paz letrado, juez especializado. Punto. Si en cambio tu demanda empieza ante el juez especializado, apelación lo ve la sala superior y va hasta casación. Entonces, para los jueces que aplican lo que ha dicho este pleno, lamentablemente, para el litigante que le mandó su carta notarial a la señora diciéndole retírate, al haberla convertido en precaria, ¿qué ha hecho? ¿Qué va a pasar? Que su demanda va a tener que empezar ante el juez especializado. Está frito. Entonces yo por eso, para evitar problemas, cuando la renta es muy baja y el inquilino ya tiene contrato vencido, yo le digo a la persona que me pide asesoría, oye, ¿sabes qué? Mejor no le mandes la carta, porque si le mandas la carta pidiéndole que se vaya, la vas a convertir en precaria. Y si el juez que te toca aplica este pleno nacional civil, va a decir que el competente para demandar el desalojo por precario es el juez especializado. Y vas a irte hasta la Suprema. Entonces, mejor no le mandes la carta, no le pidas que se vaya y de frente demándala desalojo por vencimiento del plazo del contrato. Y ahí sí, no hay ninguna duda que sí hay cuantía, que es la renta que viene pagando la señora. Y por ende, tu demanda va a poder iniciar ante el juez de paz letrado.
Por eso que el consejo siempre es, producto de este pleno, que es el problema, mejor no le mandes la carta, no la conviertas en precaria, porque si la conviertes en precaria, van a considerar que no hay cuantía y te van a obligar a demandar ante juez especializado. Mejor no la conviertas en precaria, demándala por desalojo por vencimiento del plazo del contrato, ahí si hay cuantía, como la cuantía es bajita, ¿dónde planteas tu demanda? Juez de paz letrado. Y ahí muere todo en segunda instancia, juez especializado. Y listo. Mejor. ¿Hasta cuándo hay que hacer esto? Hasta que se cambie este pliego nacional. Yo pienso, me parece, que incluso repito, incluso mandando la carta notarial y convirtiéndolo en precario, igual existe cuantía, que es la renta que venía pagando. Y por eso yo siempre he pensado que un juez de paz letrado sí podría haber sin ningún problema una demanda de desalojo contra precarios. ¿Cuál será la renta que tomar en cuenta? La que venía pagando la señora que era la inquilina. Y punto, eso sería lo ideal. Lamentablemente, repito, si el juez aplica este pliego nacional, por haberla cometido en precario, te va a decir, yo soy juez de paz letrado, no puedo ver este tema porque es un tema de precario y no hay cuantía. Vete a demandar al juez especializado. Así que mejor, siempre digo, no mandar la carta y de frente mandar desalojo por vencimiento del plazo del contrato y plantear la demanda del juez de paz letrado. Ese es el mejor consejo que les puedo dar. Y vamos con el último supuesto, que es el de, básicamente esto es cuando el contrato que tiene el demandado ya quedó resuelto. Sobre todo, es un caso de compra-venta, sobre todo. Imaginen ustedes, ¿no? Que yo soy, yo soy el propietario, ¿no? O era propietario. Y yo vendí el inmueble. Se lo vendí a Juan, por ejemplo, ¿no? Le vendí el inmueble y Juan, en su calidad de nuevo propietario, tomó posesión del bien. Pero quedó un saldo pendiente de pago. Digamos que me quedó debiendo $20,000 de precio de venta. Pero no fue yo confié en Juan, le dije, ¿sabes qué, Juan? Igual ya tú eres propietario, toma la posesión, tú eres el nuevo dueño y págame los 20,000 que faltan en el 20 de diciembre, ¿no? ¿Qué ocurre? Imaginen ustedes que llega el 20 de diciembre y Juan no me paga. Entonces yo resuelvo el contrato de manera extrajudicial. Le doy 15 días, amigo Juan, tienes 15 días para pagarme, como dice la ley, ¿no? Das 15 días a tu contraparte. Si no te paga, si no cumple con lo que le te corresponde, el contrato queda resuelto plenamente. Entonces yo decía, amigo Juan, no has pagado los 20,000 que faltan, carta notarial. Tienes 15 días para pagar. Pasaron los 15 días, no me pagaba. Yo decía, amigo Juan, el contrato quedó resuelto. Si el contrato quedó resuelto, ¿qué quiere decir? Que la compra-venta dejó de surtir efectos. El título que habilitaba a Juan a estar en posesión del bien ya murió. Quiere decir que Juan se convirtió en un poseedor precario y yo quiero que me devuelva mi casa. Juan se negaba. La gran duda era, ¿qué demanda debo plantear yo? Algunos jueces decían, como ya le resolviste el contrato extrajudicialmente, su título ya feneció. Es un poseedor precario. Era propietario, pero al haber resuelto su contrato, dejó de ser dueño, se volvió un precario, producto de la resolución del contrato. Con lo cual, ya es un precario por título fenecido, demándalo por desalojo. Otros jueces decían, no, no procede el desalojo. ¿Por qué? Porque esa resolución que yo he realizado es una resolución extrajudicial, hecha por mí. No ha pasado por un juez que haya validado que yo he hecho bien mi resolución. Entonces, ¿cuál debiera ser la demanda correcta? Demanda la resolución del contrato. Y accesoriamente pide que en caso el juez considere que este contrato ha sido bien resuelto, que te devuelva la posesión del bien. Entonces, esa era la segunda tesis. Habiendo incluso yo ya resuelto el contrato extrajudicialmente, debo pedirle al juez que valide mi resolución. La demanda debiera ser validación de mi resolución extrajudicial. Si el juez concluye que yo resolví bien el contrato, quiere decir que este comprador ya no es más propietario y accesoriamente que me devuelve el bien. Esas eran las dos posiciones. La Corte dijo, vamos por la primera. Si la resolución ya fue hecha extrajudicialmente, el título ya feneció. Ya es un precario, corresponde el desalojo. Pero, acá viene lo interesante, el juez del desalojo, para poder amparar la demanda, debe constatar mínimamente que la resolución extrajudicial haya sido bien hecha. ¿Qué implica eso? Al menos a nivel formal. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si yo le resolví el contrato
extrajudicialmente, he debido hacerlo como la ley manda. ¿Cómo dice la ley que debe resolverse extrajudicialmente un contrato? Número uno, debo notificarlo dando cuenta de lo que he incumplido. O sea, en la carta notarial donde yo le dije, oye amigo, has incumplido con esto, he debido establecer claramente qué es lo que él me estaba debiendo. Número dos, la ley dice que debo darle por lo menos 15 días para que se ponga derecho, para que cumpla. Si en mi carta leí 15 días, perfecto, está bien. Y número tres, la ley dice que yo debo amenazarlo y decirle, si en los 15 días que te estoy dando no has cumplido, el contrato quedará resuelto de pleno derecho. Si en mi carta yo la amenacé correctamente, está bien hecha la resolución. Entonces, eso es lo que el juez debe analizar dentro del desalojo. Que número uno, que le mandé la carta identificando en qué estaba incumpliendo. Número dos, que le di el plazo mínimo de ley, que son 15 días. Y número tres, que lo amenacé correctamente con que si no cumplía el contrato se resuelve. Si el juez ve en el desalojo que yo cumplí con esa formalidad resolutoria, va a considerar que está bien hecha mi resolución y por ende lo va a considerar un precario y va a ordenar el desalojo. Ahora, podría ser también que yo haya resuelto extrajudicialmente de un segundo modo. Una forma de resolver extrajudicialmente el contrato es dando los 15 días que les comento. Es el artículo 1429. Pero hay otra forma de resolución, que es sin dar ningún tipo de plazo, que es la resolución por cláusula resolutoria. Algunos contratos dicen, ¿no? Expresamente, en caso esta obligación no sea cumplida, la parte afectada puede resolver inmediatamente el contrato sin dar ni un día de plazo. Directamente se resuelve. Si yo resolví de esa manera, o sea, sin darle plazo a mi contraparte, el juez tiene que validar que en efecto el contrato me permitía resolver ese modo. Por ejemplo, mi contrato decía, mi contrato de compra-venta, ¿no? En caso el comprador no pague los $20,000 el 20 de diciembre, Alan queda autorizado para resolver de pleno derecho el presente contrato conforme al artículo 1430 del Código Civil. Esa es una cláusula resolutoria expresa. Si mi contrato me daba ese derecho, yo pude mandarle una carta al comprador diciéndole, amigo mío, con esta carta el contrato queda resuelto. Sin darle 15 días, ni 10 días, ni un día. Es inmediata esa resolución. Es mucho más potente que la primera resolución. La primera resolución requiere darle 15 días para que se ponga derecho. Y solamente si no cumple 15 días, el contrato muere. La segunda forma resolutoria es mucho más fuerte, es directo. Entonces, si el juez ve que yo resolví el contrato del segundo modo, ¿qué tiene que supervisar? Que el contrato que he resuelto, el segundo modo, ese mismo contrato me haya reconocido ese derecho. Porque reitero, esta segunda forma de resolución solamente puede ser utilizada si el contrato expresamente te da ese derecho. Si el contrato expresamente regula esta cláusula resolutoria expresa. Si el juez ve que el contrato de compra-venta tenía esa cláusula resolutoria expresa, perfecto, está bien hecha mi resolución. Y por ende es un precario y por ende corresponde el lanzamiento. Entonces, ya no es que el juez del desalojo está atado de manos. No, el juez del desalojo, si mi argumento del desalojo es, el demandado tiene un título, sí, pero ya lo resolví yo extrajudicialmente y por ende ha fenecido, el juez tiene que supervisar, constatar, validar que en efecto esa resolución extrajudicial que yo he hecho, ya sea por la primera forma o por la segunda forma, haya sido correctamente ejecutada. Y bueno, esos son los 6 supuestos de desalojo por posición precaria que el cuarto pleno ha establecido. La conclusión es, como pueden ver, que ahora el juez de desalojo tiene mucho más que analizar. Ya no es que porque el demandado muestra un título, listo, ya no es precario. Ya no es que porque el prescribiente dice ser prescribiente, listo, ya no es precario. Ya no es que porque el invasor construyó, ya no es precario, no. El juez tiene ahora el poder, si el demandado saca un título, tiene que analizar un título válido o nulo. Si el demandado dice ser un prescribiente, el juez tiene que analizar si realmente es un prescribiente. Si el demandado dice haber construido, eso no es argumento para defenderse. Igual lo vota. Si yo demandante digo que le he resuelto el contrato al demandado, el juez tiene que supervisar que esa resolución haya sido bien hecha. El gran mensaje del cuarto pleno creo que es ese, ¿no? El juez del desalojo no tiene que limitarse a creer lo que diga el demandado o lo que diga el demandante. Tiene que analizar si lo que exhibe el demandado realmente le da derecho a estar en el bien, o tiene que analizar si lo que argumenta el demandante es realmente cierto, si realmente resolvió correctamente.
es un juez mucho más empoderado que puede ver dentro del desalojo muchas más cuestiones de las que antes el cuarto pleno solo podía ver. Ante el cuarto pleno no podía haber nulidades dentro del desalojo, no podía haber prescripción dentro del desalojo, no podía analizar resoluciones dentro del desalojo. Hoy puede analizar títulos del demandado, puede analizar prescripción del demandado, puede analizar la resolución hecha por el demandante y muchas más cosas. Así que nada, eso es lo que correspondía respecto de este cuarto pleno casatorio. Cierro acá y si tuvieran alguna pregunta, encantado de absolverla. Doctor, buenas noches. ¿Alguna consulta para el ponente? Doctor Alan, todo está entonces claro. Damos por culminada la sesión de hoy y nos vemos mañana a las 7, doctor, 7:30. No, 7, está bien. Disculpen, lo de hoy ha sido una excepción, simplemente un tema laboral que me complicó, pero no, mañana con total normalidad, 7 de la noche. Listo, doctor. Entonces damos la sesión, finalizada la sesión de hoy, mañana 7 en punto de la noche. Listo, doctor No. Alan. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Bueno.